Vamos a continuar con la programación. Lo hacemos ahora con una masterclass by Orange. Os contamos, vamos a dar paso a Vanessa Santos. Ella es Business Development Manager en Orange Empresas, cuya labor se centra en ayudar a empresas y administraciones a integrar el Big Data y la inteligencia artificial en su estrategia. Y lo hace transformando los datos en decisiones inteligentes. Desde su experiencia en el desarrollo de soluciones digitales, Vanessa nos invita hoy a reflexionar sobre un reto fundamental para cualquier organización: cómo hacer que el dato sea accesible, útil y accionable para activar todo el potencial de la inteligencia artificial. Con la ponencia Democratizar el dato, la llave para activar la inteligencia artificial, recibimos a Vanessa Santos. Hola, buenos días. Un placer estar aquí en este escenario. Gracias a la organización por contar con nosotros y gracias también al equipo técnico que ha aceptado cambiar mi presentación en el último minuto. Muchísimas gracias. Y también a mis compañeros, a David Díaz y a Elena, que han sido incansables, bueno, hacen una labor incansable aquí en el territorio para que estuviésemos aquí y compartiéramos con vosotros un poco qué es lo que estamos haciendo desde Orange, pero con este foco, ¿no?, en la democratización del dato. Bueno, para que nos situemos todos y en primer lugar, antes de situarnos, el nombre Masterclass me abruma un poco, debo ser honesta, pero creo que más que una masterclass, estamos aquí realmente en una masterclass colectiva, porque estamos todos aprendiendo unos de otros y creando esas sinergias que son necesarias para que nuestros destinos realmente sean esos destinos turísticos inteligentes y sostenibles. Como os decía, nosotros, tal como venimos trabajando con el dato, llevamos más de 10 años trabajando con los datos que se comentaron aquí en mesas anteriores, los datos de flujos turísticos, el dato del comportamiento de las personas, pues venimos trabajando mucho con el dato y escuchando a los destinos y embarcándonos en proyectos en los cuales vemos que hay dos cosas muy relevantes. La primera, la sostenibilidad del propio proyecto. Esto es algo que nos está pautando mucho ciertas orientaciones a la hora de poner tecnologías o servicios a disposición de los destinos, porque entendemos que es muy importante garantizar que estos proyectos se puedan mantener en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros ya no estuvimos en proyectos muy interesantes, muy relevantes y con mucha novedad, pero que al final no se pudieron continuar por una falta de recursos técnicos o incluso recursos financieros? Entonces, la sostenibilidad del propio proyecto es algo que nos pauta. Y luego también, ya cuando entramos en el tema de la inteligencia artificial, que ayer tuvimos ocasión de una forma más informal, por así decirlo, en la cena, de abordarlo, la importancia también de la soberanía de los datos. Bueno, democratizar el dato. Todos hablamos de la democratización, de la importancia de romper los hilos. Y yo pediría, si me podéis pasar la próxima slide, por favor. La próxima slide. Genial. Bueno, nosotros estamos muy obsesionados de servicios digitales como trabajadores que trabajamos con el dato, que ponemos el dato a disposición de destinos, en que el valor no es en el dato en sí. Siempre hacemos el chascarrillo, que no es el Big Data, es la Big Question, es la pregunta que queremos hacer al dato. Y en muchos casos, lo que hemos visto en muchos territorios es que efectivamente hay una miríade de datos, datos propios, datos de fuentes externas, datos adquiridos a operadores privados, ¿no? Bueno, y muchas veces, y en esta mesa anterior me resultó muy interesante que se aflorara este tema, que trabajamos mucho en silos. Están los datos de turismo, están los datos de medio ambiente, están los datos de empleo, de economía. Bueno, cada uno obviamente trabajando en lo que es también su área de actuación. Bueno, pues en este caso nos hemos dado cuenta que todos estos datos tienen que estar al servicio de casos de uso y de accionabilidad, en el sentido en que yo tengo que consumir esa información de una forma sencilla, de una forma inmediata y de una forma veraz.
En ese sentido, lo que nos hemos dado cuenta también es que muchas veces el dato se expone, ¿no?, en cuadros de mando pues más estáticos, en el cual pues yo puedo ver mucha información que desde el punto de vista estadístico tiene toda la relevancia, pero me quedo en algunos indicadores de oferta, demanda, y cuando quiero profundizar o cuando quiero elaborar un informe, pues me cuesta más, ¿no? Entonces, es en esa escucha, en ese labor con los destinos, también pensando en cuál es nuestra labor como empresa telco y tecnológica que está aquí para el largo plazo, para esa estrategia, para acompañar a los clientes, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué es la tecnología que tenemos que poner al servicio de los destinos? Hay muchas plataformas y está genial que existan, están también los datos, están servicios, pero realmente lo que tenemos es que integrar todo esto y que las plataformas, las bases de datos empiecen a hablar entre sí y de una forma muy sencilla y con esa sostenibilidad del proyecto en la mente. ¿Para qué? Pues para toda toma de decisiones, ¿no? Que hablamos de la toma de decisiones basada en datos y hablamos también de la planificación basada en datos. También porque vemos que el turismo no es únicamente gestionar esa afluencia, sino ya estamos hablando de gestión de territorio, ¿no? Hablamos anteriormente, se hablaba de los datos de electricidad, de los datos de agua, en fin, aspectos que algunas mancomunidades pues, están trabajando con ello. Os pediría que pasaseis a la siguiente slide, por favor. Vale, es en este contexto que definimos lo que es un stack tecnológico. No se trata de una plataforma al uso, sino de componentes basados sobre todo en open source. ¿Por qué en open source? Pues precisamente para cubrir dos aspectos. Esa sostenibilidad del proyecto que hablábamos, esa continuidad, pero también ese empoderamiento de las propias administraciones, transfiriéndose el conocimiento para que puedan usar esos componentes desplegados. Y aquí nosotros lo que podéis ver en esta parte de la slide es un poco la arquitectura, lo que os comentaba, las fuentes, los sistemas de ingesta, el punto semántico y aquí pues también poner de manifiesto que hemos trabajado mucho, estamos trabajando en algunos proyectos precisamente con la ontología de Segitur que da esa armonización a los destinos y también uniendo con la ponencia anterior, las conversaciones anteriores, que también cada territorio, ¿no?, también tiene su necesidad, entonces también atendiendo a esas singularidades de cada territorio, para generar ese punto único de consulta, ¿no? Entonces, ese punto único de consulta realmente está basado en una serie de información que yo voy a buscar a mis fuentes, sean ellos cuales sean, estén alojadas donde estén, y que nos pueda devolver una respuesta. Y aquí quería hacer un inciso porque, bueno, nosotros la semana pasada estuvimos en el evento de Digital Tourist en Benidorm y estuvimos acompañando el Turismo de Aragón, que es un cliente nuestro que también ha sido reconocido con un premio, precisamente con este proyecto en que Orange les estuvo acompañando, que tiene que ver con la accesibilidad del dato y la información disponibilizada. Y el chascarrillo que os quería contar es que compartimos que tenemos entrenado de tal forma a que cuando hay preguntas que no tenemos información para responder, pues que la respuesta sea precisamente no te puedo contestar, ¿vale? Esto porque lo hablábamos ayer, que a veces la IA se pone creativa y no nos podemos permitir tomar decisiones basadas en datos, pero que no sean, pues que nos lleven a otros caminos o otros escenarios, ¿no? Y ahí también recalcaría la importancia de la figura de los técnicos de turismo y de los demás técnicos de la administración pública que ponen sentido también a esta información. Realmente vosotros sois los que conocéis bien el territorio y realmente vuestras casuísticas. Bueno, si podemos pasar a la siguiente slide, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un poco la arquitectura técnica en la cual está basado este stack tecnológico, que también algunas administraciones nos preguntan, bueno, pero esto,
¿cómo lo hago? ¿No? Porque igual hay aquí una serie de componentes que igual ya lo tengo desplegado, o cómo trabajaría con un partner en este escenario. Pues muy sencillo, o sea, al final se trata de preguntar exactamente cuál es el punto de partida, cuáles son las necesidades y luego dimensionar qué recursos serían necesarios para acompañaros, ¿no?, en este despliegue, en aquello que sea necesario. También recalcar otro aspecto muy importante. Veréis aquí que estamos en una instancia de AWS, ¿no? Pero en cualquier caso, y nos han preguntado algunos destinos si se pueden alojar on-premise. O sea, la idea precisamente de stack tecnológico, de Data Lake semántico, es que sea realmente orquestable desde un escenario on-premise. O sea, le queremos dar escalabilidad, pero también adaptabilidad a cada destino, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente slide, ¿vale? Bueno, pues algunas de las preguntas, ¿no?, que contesta este punto único de consulta. Aquí hemos entrenado pues un poco para que se cruce las diferentes fuentes que me pueden hablar de flujos de ocupación, de número de camas disponibles, con intereses que puede haber, que nosotros desde Orange podemos ver desde las navegaciones web, de los intereses que puede haber en el destino o en páginas web relacionadas con el destino, como también pues inferencias de gasto, etcétera, etcétera. Pero muy importante, ¿no?, porque lo que vemos es que en muchos territorios pues estáis inmersos en tantos proyectos, en algunos con PSTDs, gemelos digitales y otros proyectos, ¿no?, que a lo mejor pues tenéis ahí otros datos o otras informaciones y otros aspectos que queréis correlar. Bueno, pues eso es totalmente abordable. Nosotros somos, en ese sentido, agnósticos en cuanto a la información que se quiere obtener. O sea, queremos ir a un escenario de esa usabilidad, que sea usable por cualquier técnico de la administración, independientemente de su grado de madurez tecnológica, de su función y también en función de aquello que quiera saber. Por ejemplo, el ejemplo que dimos en Benidorm, hay preguntas muy sencillas: ¿cuántos visitantes tuvo un destino el año pasado en Semana Santa? Y esa información pues igual viene o del INE, como hemos hablado anteriormente, o de un observatorio de turístico local, o de la propia fuente de datos de Orange. Pero luego también podemos elaborar preguntas más complejas, ¿no? ¿Cuál fue el gasto medio de los visitantes, por ejemplo, de Francia? ¿Vale? Entonces, toda esa información que esté disponible. Y un aspecto que también estamos trabajando es el siguiente: el entrenamiento de la IA se debe hacer con los datos propios, ¿vale? Por eso hablábamos de la cuestión de la soberanía, y técnicamente lo estamos también resolviendo para que, aparte de lo que habéis visto en la slide anterior, que cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad, pues que la IA también sea explicable, demostrable y que todo esté alineado. En Orange tenemos bastante obsesión con que todo aquello que hacemos esté amparado y, digamos, cumpliendo todas las normativas, quer europeas, quer nacionales, respecto a la tecnología. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros datos telco, siempre hacemos el inciso de que trabajamos datos anonimizados y agregados, para que nadie piense que estamos ahí persiguiendo a cada uno a saber dónde estáis. Si podéis pasar al siguiente slide. Vale, este es un punto importante. Os comentaba la navegación, el geoposicionamiento y ese punto único de consulta. Lo que me interesa que os quedáis de aquí es que tenemos esta representación a nivel dashboard. Oye, perfecto, pues yo quiero seguir teniendo un cuadro de mando con una información que me sea útil y que yo de un vistazo pueda ver algunas gráficas relevantes, ¿no? Pues perfecto. Basado otra vez en ese stack tecnológico de open source, pues lo podemos montar con una experiencia de usuario que sea muy digerible, ¿no? Porque es verdad que en algunos proyectos a veces hay el vicio de tener indicadores por tener indicadores, pero luego a la hora de verlos y visualizarlos, pues a veces la sencillez nos da bastante claridad. Y luego está este punto único de consulta, ¿no? Aquí materializado en esta imagen, en este screenshot que hemos puesto para ilustrar. O sea, que sea algo sencillo y que sea algo asequible.
Y luego, claro, toda la capa de APIs, porque yo, por ejemplo, puedo querer seguir atacando a mis datos y haciendo yo mi propio informe y mi propio estudio estadístico. Hay algo que también estamos trabajando y que os lo cuento aquí a ver cómo sale, pero bueno, voy a hacer un poco primicia, que estamos trabajando también en alguna automatización de informes, ¿vale? La automatización de informes entendemos que no va a sustituir, obviamente, la inteligencia humana de quién los tiene que presentar, de quién los tiene que digerir y de quién a lo mejor los tiene que defender, pero tener ese trabajo, no tener esa IA que nos ayuda a nuestro trabajo, a tener alguna información ya preelaborada y luego a partir de ahí yo doto toda mi criticidad y mi observación para ponerlo en valor. Si podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, aquí os cuento, esto es la descripción de la arquitectura, ¿no? de lo cual bebe todo este data lake semántico. Como podéis ver, y si podemos pasar a la siguiente slide. Vale, aquí tenemos toda la parte que os comentaba de los datos, ¿vale? No me voy a alargar mucho más, ya lo hemos hablado, lo hemos comentado. Entonces, tenemos aquí el primer proceso, las ETLs. Próxima slide. Vale, como os comentaba, tenemos ese mapeo con una ontología, en este caso de turismo, para hacer con que ese dato realmente esté en ese ecosistema de interpretación. Y luego tenemos, lo que os decía, es alojamiento de Data Lake en una estancia de AWS. Si podemos pasar a la próxima slide. Aquí comentaros lo que hemos dicho anteriormente. La idea es que esto esté en cualquier estancia de algún hyperscaler. Nosotros tradicionalmente trabajamos con Amazon, pero como os comentaba, se puede abordar un proceso en el cual esté alojado on-premise y ese es el requerimiento del cliente. La idea es que sea bastante flexible y, por otro lado, está todo orquestado por Kubernetes para garantizar realmente esa escalabilidad. Si podemos pasar a la siguiente slide. Vale, perfecto. Pues aquí entramos ya en lo que sucede a nivel de entendimiento para alimentar este chat conversacional, ¿no? Entonces, tenemos un orquestador, ¿vale? Es cierto que aquí podéis ver que tenemos nuestros datos tanto en base de datos vectoriales como también en relacionados como Postgres, ¿vale? Y si podemos pasar a la siguiente slide, tenemos los prompts, que es inevitable y necesario. Si podemos pasar a la siguiente slide. Aquí le damos todo el contexto y si podemos pasar a la siguiente slide. Pues ahí tenemos la beber de ese Postgres. Y si pasamos a la siguiente slide, por favor. Vale, aquí es lo que queremos de respuesta. Todos estos pasos están para que tengamos, por ejemplo, en junio de 25, Zaragoza recibió X turistas y en este caso ya te compara con el año anterior. O sea, todo esto que hemos visto antes está para servir este tipo de información. Y por otro lado, pues tenemos Apache Superset con esa representación de datos. Si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Y básicamente sería una pregunta y beber de todos los datos, ¿no? Porque al final es volver atrás. Yo tengo los datos de Orange, pero también tengo los datos del INE, tengo los datos de climatología. Puedo también inferir o puedo preguntar cómo ha influido el tiempo en la afluencia de personas. En fin, las preguntas luego, esa inteligencia la construimos con vosotros. Y si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Esto es realmente el aprendizaje, que es este stack tecnológico está desarrollado para acompañar a los destinos y para acompañar a los destinos conforme su situación actual. Nos adaptamos y una de las cosas, o dos de las cosas que aprendimos en este viaje y que seguimos aprendiendo es que no hay destinos iguales. Y esto me alegra mucho porque anteriormente fue dicho en la mesa que estábamos asistiendo que cada destino tiene su particularidad, pero todos comparten las mismas preocupaciones.
¿Cómo puedo hacer que mi destino se gestione adecuadamente? ¿Cómo puedo saber qué está pasando? ¿Cómo predecir qué es lo que va a pasar? Y cómo puedo asegurar también esa convivencia con el ciudadano, con el residente. Yo no tengo esas respuestas, Orange no tiene esas respuestas, pero la tecnología sí que os puede ayudar y ser un facilitador para obtener esas respuestas. Bueno, finalmente, la última slide. Yo os voy a dejar mi contacto, ¿vale? Que, bueno, podéis ahí curiosear en LinkedIn. Normalmente compartimos algunas cosas que vamos haciendo desde Orange, pero, bueno, localmente están mis compañeros que aquí en el territorio para atenderos y contaros incluso muchas más cosas que hacemos desde Orange y que realmente pautan este camino de innovación que entendemos que además estamos en un momento muy dulce, que es que la tecnología está acompañando muy bien los desafíos que nos encontramos. Aprovechemos ese momento y caminemos juntos. Muchas gracias.